arterias terminales que tiene esta región, que son la arteria radial y la arteria ulnar o cubital. Vamos a ver qué pasa entonces con la arteria radial, es una de sus ramas, la lateral. Entonces, la arteria radial es la rama lateral de bifurcación de la arteria braquial y como ven, primero aparece superficial en la fosa cubital, en la articulación del codo, y luego se va a profundizar dentro del antebrazo. Dice, la descripción dice que busca al dedo pulgar, se divide y va en esa dirección, mientras que la arteria cubital también se divide y va a buscar el meñique. Esa es, digamos, la dirección aproximada que tienen estas arterias. Entonces, va a comenzar en el vértice de la fosa del codo y va a terminar en el primer espacio interóseo del metacarpo. Se va a dirigir hacia la palma de la mano y vamos a ver después que ahí va a tener su distribución. Entonces, ese es el resumen, ¿no? La arteria radial comienza en la fosa cubital y termina en la mano. Primero vamos a ver relaciones y después recién distribución. Dos cosas que se pueden preguntar en los exámenes: con quién se relaciona, y la otra es cómo se distribuye. Por eso hay que señalar los dos hechos. Relaciones. Entonces, está en la fosa media, está en la fosa cubital. Ahí. ¿Qué va a hacer? Se va a relacionar con los músculos de esa región. Acuérdense ahí que el músculo braquial está profundo en la región del brazo y está yendo hacia el radio. Entonces, a esa altura se va a relacionar con el músculo braquial, se va a relacionar con el tendón del bíceps. Ya habíamos señalado que el tendón, en ese momento, en el momento del origen de la arteria radial, está formando su tendón terminal y entonces se va a relacionar lateralmente, ¿no? Va a llegar lateralmente a la arteria braquial y luego se va a introducir en la fosa del codo. Entonces también se va a relacionar con el tendón del bíceps. El supinador ya lo hemos visto, lo hemos descrito también, al supinador como parte de los músculos de la región posterior del antebrazo. Entonces, con él va a tomar relación. Fíjense, solamente estamos mencionando los músculos del lugar. El pronador redondo, acuérdense que el pronador redondo está formando el borde medial de esta fosa. Habría que señalar también al braquio radial, que está formando el borde lateral. Es decir, con los músculos que hemos estudiado en esa región. Con el flexor superficial de los dedos. El flexor superficial de los dedos está formando el segundo plano intermedio ahí, ¿no? El flexor largo del pulgar, acuérdense que el flexor largo del pulgar y el flexor profundo de los dedos están formando el tercer plano. Entonces se va a relacionar, como este ya está siendo más lateral, se va a relacionar con el flexor largo del pulgar. Y por supuesto, ya terminando la región, llegando al tercio inferior, se va a relacionar con el pronador cuadrado. En resumen, las relaciones son musculares y los músculos son los músculos que corresponden a la región por la cual está transcurriendo la arteria radial. ¿Qué más se puede ver? Estamos viendo a la arteria radial dirigiéndose hacia el lateral, está siguiendo su recorrido, y otra relación importante que tiene es que el nervio radial, que si ustedes se fijan más arriba, ya vamos a ver el sistema nervioso periférico, pero ahí lo ven al nervio radial como un nervio único, cerca de la articulación del codo. Ahí se está dividiendo en dos, en un ramo superficial y en un ramo profundo. El ramo profundo se está introduciendo al músculo y el ramo superficial sigue bajando, se aproxima a la arteria radial y juntos van dirigiéndose hacia el borde lateral del antebrazo. Entonces,
en una parte importante de su trayecto, el ramo superficial del nervio radial acompaña a la arteria radial. Finalmente, va a introducirse cerca ya del retináculo de los flexores, se va a relacionar con el abductor largo del carpo, con el extensor corto del carpo, va a formar parte del canal del pulso. Acuérdense que a estas alturas se puede percibir superficialmente el latido el pulso de la arteria radial, y después de eso va a introducirse ya en la región de la mano. Entonces también con esos tendones se va a relacionar. Bueno, yo he traído otras imágenes que les comparto. Ahí se puede ver igual el trayecto de lo mismo, pero con otro dibujo. La arteria radial separándose de la braquial, relacionándose con el ramo superficial. Estamos viendo ahí cómo entra a formar parte del canal del pulso. Y más adelante la importancia clínica de la arteria radial para percibir, sobre todo en situaciones de emergencia, la vitalidad de una persona. La arteria radial es una arteria grande, es perceptible al pulso, y solamente en casos de shock, cuando la presión haya caído casi a cero, puede ser que no se perciba el pulso. Ese pulso se llama pulso periférico porque se aplica la arteria radial contra el plano óseo. Si esto falla, si uno no está seguro, solamente queda tomar el pulso central, que en ese caso le va a corresponder a la carótida, y seguramente ahí vamos a mencionar de nuevo. Bueno, seguimos. Distribución de la arteria radial. Vamos. Ramos musculares. Los ramos musculares se van a distribuir, como lo hizo la arteria braquial, en los músculos de la región. ¿Qué músculos? Fíjense, acabamos de nombrarlos. Entonces, esos músculos van a recibir la vascularización de la arteria radial. Hay que señalar, además, como mención, la arteria recurrente radial y sobre todo la arteria palmar superficial. Ahí está descrito con mayor detalle. Vamos a ver el primero, la arteria recurrente radial. La palabra recurrente se utiliza, hemos dicho, cuando una arteria que ya se había originado, fíjense, la arteria braquial, ya salió la arteria radial, está siguiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y lateral, pero de pronto asciende. Entonces, si vuelve a ascender una arteria que estaba yendo hacia abajo, en cualquier arteria se llama arteria recurrente. Entonces, lo que tenemos que acordarnos aquí, que esta arteria recurrente radial, después de su origen, comienza a ascender. ¿Hacia dónde asciende? Hacia el surco bicipital, ¿sí? ¿Y a quién va a buscar? Si ustedes se fijan, al ramo profundo del nervio radial, que ya hemos dicho ahorita que se estaba separando del ramo superficial. Ramo superficial, ramo profundo, se está introduciendo a la parte profunda del antebrazo y le está acompañando la arteria recurrente radial. ¿Qué más? El ramo palmar del carpo. Entonces, si vemos, no hay otras relaciones importantes. La arteria continúa dando ramos musculares para los músculos de la región, y finalmente llegamos a la región del carpo. En la región del carpo va a dar un ramo que se llama así, el ramo palmar del carpo y el ramo superficial. ¿Dónde hay que buscarlo? Por supuesto, en la región del carpo. En la región del carpo lo vamos a ver a la altura de la articulación radiocarpiana. Pues ahí estamos viendo salir a la arteria palmar superficial. Seguimos viendo, va a dar otro vaso importante, que es la arteria principal del pulgar. Posición anatómica, situación radial, el dedo pulgar aquí está divulsionándose entre el plano muscular para mostrar a la arteria principal del pulgar distribuirse en la región. Por supuesto que la arteria además tiene que vascularizar la región dorsal,
Entonces el otro ramito que están viendo aquí separarse se va a ir hacia la región dorsal y va a dar el ramo o la rama dorsal del carpo. ¿A qué altura se encuentra eso? Dice a la altura de la tabaquera anatómica. Entonces, y va a terminar formando parte de la red dorsal. Entonces, esa es, en forma general, la distribución que tiene esta arteria radial. He tratado de buscar una imagen que tenga todas las referencias de la arteria. La verdad que no ayuda mucho, por más que uno lo googlee, pero al final hemos encontrado esa imagen que les estamos compartiendo. Me olvidaba. Hemos visto hasta aquí y luego nos falta la rama transversa anterior del carpo. Hemos visto a la arteria radial dar una rama para la parte anterior de la palma de la mano, pero también la arteria radial ya se va a formar un circuito arterial palmar en la parte de la palma de la mano y va a vascularizar primero a los elementos musculares óseos de esa región y se va a dirigir al encuentro, va a formar un arco de la arteria cubital. Ahí estamos viendo a la arteria cubital haciendo un camino parecido, va a entrar, ya lo vamos a ver, se va a distribuir de la misma forma y va a terminar anastomosándose con ese ramo de la arteria palmar anterior del ramo. Bien, entonces, hasta ahí con la arteria radial. Veamos qué pasa con la arteria cubital. Aquí estamos viendo otra vez el punto de origen, la arteria radial, la arteria recurrente radial. La arteria cubital entonces se va a dirigir en un trayecto que se va a dirigir hacia el dedo meñique. Comparativamente con la arteria radial es una arteria más gruesa, es más voluminosa, lleva más sangre. Vamos a ver que en cierta parte tiene razón por las ramas que va a originar. La arteria radial no ha dado tantas. Entonces, es la rama de bifurcación medial de la arteria braquial, donde se forma en la fosa del codo, lo mismo que ya hemos explicado en la región. La diferencia es que esta se va a orientar hacia la parte medial, se extiende desde la fosa del codo hasta la palma de la mano, donde va a terminar también formando el arco palmar superficial. Estamos viendo la fosa del codo, estamos viendo al bíceps entrando, todo lo que habíamos descrito hace rato. Estamos viendo a la arteria radial originarse y a la arteria ulnar o cubital, fíjense, dirigiéndose a medial y ya formando sus principales ramos. Entonces, ¿qué tenemos que saber de la arteria cubital? Igual que comienza en la fosa cubital y se va hacia la mano. Relaciones, hemos dicho que vamos a hablar primero de las relaciones en el tercio superior del antebrazo, así, ¿sí? Esta arteria, ¿con quién se va a relacionar? Primerito con el pronador redondo, que es el que está formando el límite más lateral de los epicondilios mediales. ¿Qué más? Con el músculo flexor superficial de los dedos. Estamos en el plano superficial, a esta altura todavía es muy superficial esta arteria. Entonces, pronador redondo, flexor superficial de los dedos y, fíjense, con el tendón del músculo braquial y el flexor profundo. ¿Qué nos indica eso? Que ya se está relacionando más medialmente y se está relacionando con el flexor profundo de los dedos. Va a seguir y aquí va a adquirir, qué pena que aquí no se note claro, pero lo van a ver en la presentación. La arteria cubital, cuando está viniendo, a diferencia de la arteria radial que se venía con la rama, que se relacionaba con el ramo superficial de la radial, se va a encontrar con el nervio mediano. Acuérdense que el nervio mediano ha venido todo medial, pero a partir de la articulación del codo va a tomar el eje medio
del antebrazo. Entonces aquí está demostrada esa relación, la relación entre la arteria cubital y el nervio mediano que está dirigiéndose hacia la parte distal del antebrazo. Y como dice ahí, la cruza, la atraviesa oblicuamente al nervio mediano que está viniendo más bien vertical. Esas son las relaciones hacia arriba. Sigamos hacia abajo. En los 2/3 inferiores del antebrazo se va a relacionar con el flexor profundo de los dedos, ya lo habíamos encontrado primero relacionándose con ella. Se va a relacionar con el pronador cuadrado, que acuérdense es transversal, por lo tanto se va a relacionar con el nervio radial, con la arteria radial y también con la arteria cubital. Y finalmente, cerca del pisiforme, el flexor cubital del carpo deja al descubierto a la arteria. La arteria cubital entonces viene medial, va a introducirse para dar la vascularización a la región del meñique, pero antes de hacerlo se va de manera análoga a la arteria radial, también va a atravesar esta región. Una diferencia que hay que hacernos es que esta arteria cubital va a superficializarse en esta región antes de entrar. Y la relación anatómica que va a tomar en la región del carpo, y les doy de tarea para que lo anoten en el portafolio, ahí va a formar otra relación parecida a la del canal del pulso. Aquí se llama el canal de Guyon, ¿no? Eso es lo que habría que ver. El principal componente ahí es la arteria cubital. La pregunta es, ¿qué hace la arteria radial a la altura de la región radioulnar, a la región de la articulación de la muñeca? Y la otra pregunta es, ¿qué hace la arteria cubital? Hemos dicho, ahí forma un espacio, forma una relación con el canal de Guyon. Finalmente, la arteria cubital entra en la región del carpo, atraviesa finalmente la región del retináculo, se va a relacionar con el pisiforme, que es la relación que tiene cercana a esa región, y va a llegar ya plenamente a la región de la mano. Ahí lo dejamos las relaciones. ¿Cómo se distribuye? En primer lugar, va a formar la arteria recurrente cubital. Fíjense, la otra formaba de la misma manera, formaba una recurrente que era la recurrente radial. ¿Por qué se llama recurrente? La misma explicación que hemos hecho con la recurrente radial se puede decir aquí con la recurrente cubital. Entonces, forma, después que se ha formado en la región del codo, se ha dividido, el primer ramo asciende también hacia la articulación del codo, pero se va a relacionar con los músculos de esa región. Acuérdense que aquí están naciendo en una sola masa los músculos epicondilios mediales. Con ellos se va a relacionar. Ahora, aquí hay una diferencia. Esta primera rama ascendente, la recurrente cubital, se va a dividir en dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior. Cada una de ellas se va a anastomosar con otros dos ramos que estaba formando la arteria braquial profunda, que eran los ramos colaterales cubitales superior e inferior. Si ustedes se acuerdan, de eso hemos dicho, que hacia el lado del cúbito se formaban dos, una más arriba y otra más abajo. Bueno, la arteria cubital va a formar ramas una rama anterior y una rama posterior, que van a ir a anastomosarse con esos vasos. ¿Qué más? Una vez que ha formado eso, va a dirigirse hacia la línea media en busca de la membrana interósea, otra rama. Esa rama se va a recibir el nombre de arteria interósea común. Esa arteria interósea común también va a dar dos ramos, un ramo superficial que va a venir formando parte, la más visible de la arteria interósea, y otra se va a dirigir hacia atrás para formar la arteria interósea posterior. Entonces, lo que hay que acordarse es que en esta región hay ramas
hay por lo menos 4 ramas que se van a dirigir hacia la región del brazo para anastomosarse con las colaterales cubitales, y la otra se va a quedar en la región de la membrana interósea. Finalmente, las ramas en cerca de la región del carpo también va a dar sus respectivas ramas. Hemos dicho, cada una arteria radial o cubital va a hacer lo mismo, va a dar un ramo anterior para dirigirse a la parte palmar de la mano y va a dar otro posterior para dirigirse a la región dorsal. Entonces va a dar una rama para la región dorsal del carpo que va a ser responsable de la vascularización del dorso de la mano en su parte medial. Va a formar también una rama palmar del carpo para vascularizar la palma de la mano, y finalmente va a formar un arco palmar que junto con el arco palmar que formaba la radial va a formar un circuito o un círculo o semicírculo que va a permitir la unión de la comunicación entre las dos arterias. Aquí estamos viendo, ese es a la arteria cubital, y estamos viendo, fíjense, a las dos ramas recurrentes cubitales que se están dirigiendo a unirse con las arterias colaterales superior e inferior del cúbito. Y hacia esta parte estamos viendo la formación de la arteria interósea, sus dos ramos, la membrana interósea queda al medio, una rama se vuelve superficial, la otra es posterior y profunda, y transcurren en el espesor de la membrana interósea. Aquí estamos viendo a la arteria cubital, que está dividiéndose ya al entrar en la mano en sus dos ramas. Estamos viendo la rama palmar, la rama dorsal, y cómo la rama palmar termina formando el círculo anastomótico con otras ramas similares de la arteria radial, y a la arteria cubital, otra rama, volviendo a vascularizar el ramo dorsal en el dorso de la mano. Hasta ahí lo que corresponde a la descripción de estas arterias, y finalmente mencionar que por lo tanto quedan dos arcos palmares superficial y arco palmar profundo, que corresponde a esa red que forman la comunicación que forman las arterias cubital con la radial a nivel de la palma de la mano en relación con la poneurosis palmar, y un ramo más profundo en relación con el plano interóseo. Ahí estamos viendo un resumen, dos figuras, la de la derecha, la distribución en la parte palmar de la mano, y a la izquierda y a la derecha de ustedes cómo se organiza una red parecida en la región dorsal. Finalmente vamos a ver el sistema venoso. Vamos a dejar ahora las arterias y vamos a hablar de las venas. Hay dos sistemas venosos en la persona, del cual está descrito uno solo por el interés que tiene. Hay una red venosa superficial y hay una red venosa profunda. Lo mismo va a pasar en el miembro inferior. Comencemos con la que no vamos a hablar, digamos algo. La red venosa profunda es la que va a acompañar a las arterias cubital y radial. Acuérdense siempre que cada arteria tiene sus venas satélites. Las venas satélites acompañan en el trayecto de la arteria, son en número de 2 y se ubican en el plano profundo. Lo que nosotros vamos a estudiar a continuación es el sistema venoso superficial. ¿Por qué estudiamos el sistema venoso superficial? Estudiamos el sistema venoso superficial por la vinculación que tiene para el profesional de la salud con la terapéutica. Si hay que hacer y administrar medicamentos por vía endovenosa, hay que conocer cómo se organiza el sistema venoso superficial. El sistema venoso profundo no lo vamos a poder ver, no lo vamos a acceder directamente, y
cuando se haga una venotomía, cuando se haga un acceso se necesite, pues el cirujano es el encargado de eso. Vamos a ver entonces cómo se organiza. Ya hemos explicado, hay un sistema superficial, hay venas profundas. De las venas profundas, lo que indica es que acompañan a las arterias, son 2 venas que corresponden por cada arteria, y solamente la excepción a esta regla es la vena axilar, que se relaciona con la arteria axilar. Ahí sí hay una sola, ¿sí? Esa es la excepción. Ahora dice, estas venas en su trayecto, está hablando de las venas profundas, estas venas son las que poseen válvulas ostiales. La pregunta es, ¿qué son las válvulas ostiales? Las válvulas ostiales son estas formaciones que se colocan dentro de la estructura del plano muscular de los vasos para poder, para evitar el reflujo de la sangre. Acuérdense que hay una diferencia entre las arterias y las venas. Las arterias tienen un plano muscular, las venas no, debido decir sus docentes de anatomía. ¿Cómo se reconoce una arteria de una vena? En la disección allá en el cadáver. ¿No han llegado a esa parte? No, ya, entonces, cuando uno está reconociendo estructuras anatómicas, si ustedes tienen una pieza ahí, hay que agarrar una pinza. Con la pinza hay que hacer un pellizcamiento del vaso que yo estoy viendo. Solamente hay 3 posibilidades. O es una arteria, o es una vena, o es un nervio. No hay más. ¿Qué hago? Si es una arteria, yo la pellizco con una pinza, la suelto y ¿qué hace la arteria? Inmediatamente recupera su forma. La pregunta es ¿por qué recupera su forma? Porque en su constitución tiene una capa elástica abundante. Es decir, cuando yo lo aprieto, se deja deprimir, pero al soltar, la capa muscular hace que la arteria vuelva a ocupar, a recuperar la forma que tenía. La vena no tiene esa capa, entonces cuando yo deprimo ese vaso, que no sé qué es, y le suelto, se queda deprimido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? Es una vena. ¿Por qué es una vena? Porque no tiene tejido elástico y se ha quedado así deprimido. Y si es un nervio, el nervio que tiene fibras nerviosas, no tiene capa muscular. Es entonces como tener un cordón duro. Si yo quiero apretar, simplemente no se deja apretar, no se deja comprimir. Eso es un nervio. Entonces, a lo que me voy, ya que las venas no tienen una capa muscular, lo que ocurre para drenar es el tener esto. Estas son las válvulas ostiales. ¿Cómo actúan las válvulas ostiales? Cuando yo camino, cuando ejerzo fuerza muscular en los miembros superiores o cuando yo estoy movilizando los miembros superiores, entonces esas válvulas dejan que la sangre fluya hacia el corazón. Fluya, se abre. Pero una vez que ha pasado eso, cuando la sangre por gravedad, porque yo estoy de pie, quiere volver, entonces de pronto impide que eso pase. Se cierra y la sangre queda en cada espacio. Para el próximo movimiento me va a pasar exactamente lo mismo. Va a avanzar otro poco más y cuando quiera volver, otra vez se va a oponer a eso. A eso se refieren las válvulas ostiales. Bueno, ya está entonces descrito. Vamos a comenzar en el mismo orden y entonces tenemos que hablar primero de la vena axilar. La vena axilar está formada por la unión de 2 venas satélites de la arteria braquial inferiormente y de localización inmediata. ¿Cómo se constituye la vena axilar? Por la constitución que les realizan las venas en relación a la arteria braquial, las que están en relación. La vena braquial. Bien.
Entonces, si ustedes se fijan aquí, la vena braquial va a venir paralela a la arteria braquial, va a seguir el recorrido inverso y va a ser profundo. Entonces, antes de terminar en la vena axilar, va a recibir un ramo que viene de la vena cefálica. La vena cefálica se anastomosa a la vena braquial y después recién va a introducirse y a formar la vena axilar. Ahora sí, vámonos a las venas superficiales. Las venas superficiales nacen en la parte más distal, en relación a la región de los dedos y a la región de la mano, de la palma, del dorso de la mano. Las venas son más desarrolladas, se fijan ustedes, en la región dorsal que en la región palmar. Ahí forman redes venosas, fíjense, estas son las redes venosas que forman. Una red venosa subungueal. Aquí está la red venosa subungueal. ¿Ungueal qué quiere decir? Uñas, ¿no es cierto? A nivel de las uñas. Ahí ya comienza a originarse el primer esbozo de sistema venoso. Venas, una red venosa periungueal alrededor de la uña. Le sigue el arco digital que se va a formar en relación a los dedos. Se sigue formando y forma una red metacarpiana. Entonces, todo esto son redes pequeñas de vasos que van a terminar formando las venas. Finalmente se va a formar la red venosa dorsal de la mano, que es ya a nivel del metacarpo, etc. Ahí es donde se van a originar estas venas superficiales. De esas venas, la que destaca es la vena cefálica dorsal del pulgar, que va a dar después origen a la vena cefálica, y en el lado del meñique, la vena metacarpiana dorsal del meñique, que se va a llamar así. Seguimos avanzando y vamos a ver entonces qué pasa en la región del antebrazo. Entonces, hacia la región del pulgar, ahora comenzamos aquí, hacia la región del pulgar, aquí había formado el primer esbozo de la vena cefálica. Entonces aquí vamos a ver que se va a formar en la parte lateral del antebrazo la vena cefálica. Esa va a ascender por su cara lateral, va a llegar al codo y va a continuar por el círculo bicipital. Entonces va a llegar hacia la parte lateral y va a continuar lateral hasta la región del codo. En el codo va a recibir ramas de venas profundas como la vena comunicante del codo. Y de esa forma va a seguir ascendiendo. Hacia el lado medial se va a formar la vena basílica. La vena basílica entonces es medial, nace como continuación de las venas que se han formado en relación al meñique, en relación a la vena metacarpiana dorsal, y va también a continuar su trayecto ascendente, pero en medial. Discurre por el borde medial del antebrazo y se reúne también con la vena mediana basílica. Entonces tenemos la vena cefálica, la vena basílica, la vena mediana cefálica y la vena mediana basílica. Eso va a formar una red que se conoce con el nombre de M venosa del codo. También puede haber una vena mediana del antebrazo que va a transcurrir por la parte intermedia del antebrazo. Hay que señalar que hay una variedad grande de distribución del sistema venoso superficial. En ella, ustedes saben que por palpación se puede visualizar bajo la piel a estos elementos para proceder a la venopunción. ¿Qué más? Tenemos las venas superficiales, entonces estamos hablando, ya están aquí hechas las disecciones de ese circuito venoso. Bueno, y colorín colorado,
sistema venoso se acaba. Bien, he visto a una persona, no sé si